Guayuseros y guayuseras, muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Yo soy Akanga Ubitaritas y yo soy Runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, Alicia Mushka, benvenuti a Guayusa Política, un espacio que busca incorporar, aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causa. Y volvemos a nuestras transmisiones en vivo, como habíamos comunicado la semana anterior, tuvimos que represar un programa, pero hoy estamos ya en vivo con todas las guayuseras y todos los guayuseros. Y bueno, hoy tomamos Guayusa con un destacado intelectual y excelente docente universitario, con un sociólogo que estudió en la Universidad Central y que da clase ahí mismo, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Es un excelente bailarín y es un experto de la ironía. Él es mi querido amigo David Chávez. David, bienvenido, qué gusto y qué lindo tenerte aquí en Guayusa Política. ¿Qué tal, Akanga? No, el gusto es enteramente mío, esto de poder tomar una guayusita virtual. Me encanta, así que encantado de estar acá y además con tu amable y exagerada presentación, todavía más. Bueno, David, antes de meternos en lo duro, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal la cuarentena? Sé que estás realizando tu doctorado. ¿Cómo va eso? Bueno, personalmente ha sido no tan complicada llevarla adelante, ¿no? Me ha tocado continuar con el doctorado por vía virtual. Pero digamos, no, en lo personal no ha sido tan complejo, porque uno, sea como sea, tiene ciertos, lo que ya cada vez más en la sociedad contemporánea van siendo privilegios, que es poder guardar la cuarentena. Pero muy angustiado por lo que ha significado esto, ¿no? Es decir, en cierto lado profundo de uno, lo que esto ha significado ha sido, digo, en términos muy amplios, no solo para el país, que ya solo para el país ha sido un horror. Y en esos altibajos que creo que todo el mundo está viviendo, ¿no? O sea, de momentos de mucha desesperanza, momentos de mucha angustia, de mucha indignación. Para mí uno de los momentos más críticos fue el de los días de Guayaquil, ¿no? El horror de Guayaquil fue realmente estremecedor, porque no era solo la pandemia, no era lo que le habían hecho a este país, era ver eso en las calles. Entonces, y bueno, con todo lo que ha ocurrido en estos meses, es difícil estar bien, por eso siempre mi expresión es estoy bien a pesar del país. Entonces, pero bueno, digo, al menos a nivel familiar y demás, no hemos tenido que vivir el horror que ha tenido que vivir tanta gente, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que en todo el país, ¿no? Ha sido muy difícil la situación. Quiero decir, quizá mediáticamente, Guayaquil, Quito, en el amarillismo de esta prensa mediocre que tenemos, pega más, aunque suene feo decir, en cuanto a muertes y en cuanto a afectación de esta pandemia, ¿no? Pero te cuento que, por ejemplo, acá en la Amazonía, sobre todo aquí en Pastaza, donde estoy yo, la pandemia también ha pegado durísimo. De hecho, según el número de habitantes, somos la provincia más afectada. ¿No? A pesar de que obviamente en Quito tienes la ciudad más poblada del Ecuador y todo eso, pero haciendo en relación con la poca cantidad de habitantes que tenemos aquí en Pastaza, hemos sido la más afectada, ¿no? Inclusive los datos pueden demostrar aquello. Y bueno, también los pueblos originarios, ¿no? Que realmente, como digo yo, que quiero hacer mis investigaciones sobre suma causa y realmente sacaron el suma causa y a flote para combatir, para sanarse del coronavirus, que además en muchas comunidades ya ha pasado, ¿no? Y se han curado con medicina ancestral, tradicional, porque obviamente esperar que el Estado, con la conducción del actual gobierno, es extinción, es simplemente esperar la extinción, ¿no? Entonces, ahí estamos, querido David. Sin embargo, me alegro que tú estés bien, que estén bien tu familia y todo eso, y que en el doctorado también te esté yendo bien.
Eso es importante que el país en la debacle en la que está cuente con intelectuales, pensadores y humanos de tu talla, de tu calibre, así que adelante, querido David. Y bueno, ¿qué te parece si ya tomamos Guayusa, nos metemos al complejo mundo de la discusión política a la que nos hemos citado ahora? Y hoy vamos a hablar, queridos guayuseros y guayuseras, querido David, sobre la democracia, el Estado y el socialismo del siglo XXI. Ese es el título de este diálogo, ¿no? Y lo que queremos profundizar también es mucho con lo que sucede en la actual coyuntura ecuatoriana y quizá también, si David, tú quieres, podrás tocar el tema latinoamericano. Pero quisiera hablar primero, antes de meternos en tal vez algunos mitos de la democracia, David, no sé si te parece, ¿no? Porque cuando hablamos de democracia siempre nos remontamos primero a Sócrates, Aristóteles, Platón, épocas que según nosotros podemos imaginar cómo eran, pero no. Como los padres fundadores de la democracia, ¿no? O quizá como los fundadores del pensamiento democrático, no sé si quizá ahí existe alguna diferencia, pero, digamos, ¿era realmente democrática la antigua Grecia? ¿Cómo podríamos explicar, David, cómo podrías explicar tú el primer origen de la democracia? Bueno, yo siempre para hablar de eso hago alusión a algo que podría definirse como la paradoja aristotélica, digamos, ¿no? Aristóteles, cuando escribe su famoso Tratado de la Política, en la primera página te dice la política, y que en el sentido en que él le da la política es algo así como la administración de la ciudad y del Estado, digamos. De ahí hay, usualmente al castellano se vierte esa palabra que es en griego como ciudad, pero podría traducirse también como Estado, hasta donde yo, mi limitado conocimiento del griego me da a entender. Pero digamos, es esta administración, de la organización de lo común, digamos, ¿no? Y en eso digo, o sea, a lo que me refiero es que en la primera página Aristóteles dice, es la búsqueda del bien común, es el modo de la política, esta administración de la ciudad o del Estado o de lo público, podría ser inclusive otra traducción, es la administración que hacemos de este bien común, la búsqueda del bien común. Y en la página siguiente te dice que de la política, que esta administración, esta búsqueda del bien común, es una cosa de hombres y propietarios. Es decir, están fuera los esclavos y las mujeres. Y porque además no son personas, porque son inferiores, porque solo sirven para servir. Y la paradoja aristotélica es la paradoja de la política desde largo tiempo atrás, pero particularmente de la política moderna. O sea, aquel conflicto entre la búsqueda del bien común y el ejercicio del poder con el cual unos dominan a otros. Las dos cosas mezcladas, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la complejidad de la política, que digamos, la metáfora puede ser simplificadora, pero la complejidad de la política viene de esa paradoja. Entonces, creo que, claro, cuando uno piensa así de que, inclusive para los que admitían la democracia en Grecia, y ojo con eso, ¿no? Que no eran ni Platón ni Aristóteles, que creían en otras formas de gobierno menos democráticas, para ellos la democracia era una forma de gobierno degradada, ¿no? Claro, la demagogia, como decían ellos, es la forma más degradada, pero la democracia ya no era el ideal. Ellos vivían la crisis de la época de oro de Pericles y todo, entonces había esa desazón de la política en ese momento, digamos, y por eso apuntaban como Platón a una cosa aristocrática, ¿no? El gobierno de los más inteligentes, de los filósofos al final. Al final se estaba autopromocionando, ¿no? Era una cosa de háganos gobernar a nosotros, somos los más inteligentes, somos de algo así como en el momento actual, como nosotros somos los PhD, o sea, de nos gobernar a nosotros. Entonces, más bien claro, ambos tenían un sentido profundamente antidemocrático o le tenían enorme desconfianza a la democracia. Entonces, vieja tradición de los intelectuales del poder, ¿no? Tenerle, por más grandes y gigantes que sean, uno ahí piensa, ¿no? Si gigantes del pensamiento como Platón y Aristóteles al final estaban del lado del poder, no veían muy bien a la democracia y creían que los esclavos y las mujeres prácticamente eran unas máquinas, animales parlantes, que es más o menos como les dice Aristóteles. Entonces, claro, cuando uno ve a unos
pensadores así muy diminutos y muy chiquititos defendiendo el poder, es lógico, es bastante lógico. Entonces, digo, cerrando un poco esta primera reflexión, el problema de la democracia en ese contexto de donde siempre nos dicen que surgió la democracia, es que en realidad no era una sociedad democrática, pues era una sociedad esclavista, era una sociedad que se basaba, si podríamos hablar de que se administró democráticamente en el caso de los griegos o republicanamente en el caso de los romanos, el bien, el Estado, la ciudad, lo que fuese, era una democracia muy restringida, una democracia cerrada a los señores, a los amos esclavistas, a los patricios romanos y nada más. Pero digo, esto que nos puede parecer así como muy lejano, o lo que deberíamos llamarnos la atención, es que eso que nos parece muy lejano, que pasó hace 2500 años más o menos, persiste. Y eso es lo que debe, o sea, es esta idea de que la democracia tiene unos límites que le imponen los poderosos, es algo que está presente hasta ahora, ¿no? O sea, cuando ya esos límites se desbordan, entonces ya no es democracia, ya es, conectándome un poco con el diálogo tan interesante que tuviste con el Jorge Luis Acanda, en ese momento ya es populismo. Es decir, cuando no es la democracia que yo manejo, la democracia que pone unos límites muy cerrados, me refiero a las clases dominantes, cuando no es de esa que ha acercado la democracia, que dice, a ver, la democracia acá entre nosotros, acá entre blancos, diríamos, además para no perder de vista la condición étnica que esto tiene. Sí, sí, Acá sí. entre blancos, democracia de blancos para blancos, perfecto, ahí la democracia. Pero de ahí para afuera, no. Ejemplo concreto, el caso ecuatoriano. En el Ecuador tenemos democracia real en el sentido más básico de la democracia, que es derecho al voto, que es el más básico, el más elemental, de la democracia liberal, además, no estoy poniéndome ni comunista, ni castrochavista, nada, lo más básico, derecho al voto. El Ecuador tiene sufragio universal real desde el 78, que se permitió votar a los analfabetos en la última constitución, en la constitución que abrió el nuevo periodo democrático. 40 años, 41 años de democracia real, de sufragio, de elecciones realmente libres, de elecciones realmente democráticas en lo formal. De ahí uno puede sumar en qué medida realmente somos iguales y libres al ir a votar en las urnas. O sea, en qué medida un banquero que tiene información privilegiada de si gana X o Y va a tener los grandes negocios de la vida, está en igualdad de condiciones con alguien que está saliendo todos los días a la calle a vender un par de cosas para poder llevar algo de dólares a la casa y poder sostener la vida. Ese otro señor no tiene la posibilidad, no porque no es inteligente, simplemente no le da la vida para poder sentarse a averiguar cuál es la información de lo que le están proponiendo los políticos, que ya es hablar de un nivel más profundo de la democracia. Pero dejemos de lado eso, pensemos en el básico, en el gran mito liberal. Todos somos iguales ante la ley, todos somos ciudadanos, todos tenemos derecho al voto. En este país tenemos apenas 40 años de sufragio universal. Entonces, digo, es el gran problema de la democracia. Esa paradoja aristotélica de sí, qué lindo el bien común, como quiera que se lo entienda, en democracia, como se entiende ya en el mundo moderno y en clave liberal, pero ese bien común en cuanto y en tanto no tope el otro lado de la moneda, ¿no? La segunda página de Aristóteles, la dominación, ¿no? La estructura de todo bien con la democracia en cuanto tenga esclavos y en cuanto las mujeres no puedan ni siquiera ser consideradas como parte de ese sistema, para usar la figura de Aristóteles, pero sabemos que eso ha sido viejo, largo, ha durado mucho tiempo, y entonces ahí está la gran paradoja, y es algo que nos sigue siendo, si nos dice algo, es esto que decía Marx sobre los griegos, ¿no? ¿Por qué los griegos nos siguen fascinando? Se preguntaba él en algún momento, ¿no? Y él decía, lo que pasa es que nos siguen diciendo cosas que aunque nos resulten exóticas, extrañas, de un tiempo lejano, de algún modo nos tocan, de algún modo se conectan con lo que vivimos, y por eso nos sigue retumbando, ¿no? Por eso la paradoja aristotélica, que parecía tan vieja, de sociedades esclavistas, que podían haber sido muy inteligentes, que hacían mucho arte y cosas maravillosas que disfrutamos hasta ahora, pero vivían gracias al trabajo de los esclavos, etc. Podría parecer muy lejano, pero resulta que no. Y eso es una de las cosas fascinantes de la historia, ¿no? Fascinantes y a veces espeluznantes también de la historia. Que después de milenios, estas cosas nos siguen diciendo, nos siguen hablando de lo que vivimos todos los días. Antes de continuar con las reflexiones, David, inmediatamente quiero saludar a la gente que ya nos está viendo y saludando en las redes sociales.
a Leo Más, Aníbal, María Luisa, Han Holst, hola Cango desde Guayaquil, saludos desde Puyo, a Franco Viteri también muchos saludos, a Marcelo Congacha, Jorge Herrera, Jorge Román Naranjo desde Puyo que nos saluda. Bueno, David, con lo que tú has planteado, ¿no? Esta paradoja aristotélica de la democracia y que también ya lo has, digamos, puesto en el contexto actual en el que estamos viviendo, ¿no? Y quizá no solo la coyuntura de todos los atropellos que estamos viviendo aquí en Ecuador con este gobierno, sino, digamos, cuando tú escuchas a alguien, ¿no? Que claramente no es un liberal o no es una liberal, eh, puede ser debatible si es de izquierda o no es de izquierda, pero cuando tú planteas de que este gobierno tiene que ir, sí, tenemos que recuperar la democracia, ¿no? Con todo lo que tú has planteado, ¿no es eso quizá también una paradoja? A ver, puede sonar que sí, digamos, porque, a ver, en cierta tradición de la izquierda, sobre todo para la izquierda, la tradición revolucionaria del siglo XX, siempre se planteó esta idea de que la democracia no servía para nada, porque era democracia burguesa, democracia liberal, que lo único que hacía era cambiar, para usar una frase que Marx usa en el Manifiesto Comunista, ¿no? Cambiar el consejo directivo de la burguesía, ¿no? Entonces, claro, si solo se trata de elegir a un nuevo comité ejecutivo de la burguesía, no tiene sentido porque la clase trabajadora nunca se va a ver beneficiada. Y eso generó estas dudas sobre la democracia, ¿no? Sin embargo, desde los 80, particularmente en la región, por las transiciones hacia la democracia y por todos los costos que tuvieron las dictaduras, sobre todo en el Cono Sur, y más aún con la caída de los regímenes socialistas, ciertas izquierdas, creo que las que más fuerza han tenido últimamente, se replantearon esto, ¿no? Después de un largo, además de una larga trayectoria de lucha política, la última experiencia de estas izquierdas, de estas nuevas izquierdas, digamos, que es como yo prefiero llamarles, más allá de posneoliberales, progresistas, populistas, lo que sea, digamos que tampoco es la mejor definición del mundo, pero las nuevas izquierdas que llegaron al gobierno plantearon una cosa interesante, ¿no? Que es esta especie de reconciliación de la izquierda con la democracia liberal, ¿no? Entendiéndola como quiera que se la quiera entender, es decir, como un instrumento para apuntalar un proceso de transformación, como una forma de acumular fuerza política, en fin, esa es otra discusión. Pero de que decidieron, o inclusive a regañadientes puede ser, pero decidieron que la estrategia es entrar en la disputa de la democracia liberal, asumir sus reglas y asumir sus riesgos también, que les ha costado tan caro también, ¿no? Y me parece que ahí hay un ejercicio interesante de reflexión desde la izquierda. No es casual que uno vea que la mayoría de esos, de quienes estuvieron en el poder en esos años, o habían sido militantes de la izquierda revolucionaria, digamos a nivel sindical y demás, como Lula, por ejemplo, o habían estado de plano en la lucha armada, ¿no? Como Mojica, como Álvaro García Linera, etcétera, ¿no? Como Dilma Rousseff. Entonces, no es una izquierda improvisada que no, además que no vivió la lucha armada. O sea, no es una pequeña secta religiosa de alguna universidad pública donde le conocen en dos facultades y cree que va a ser la revolución de aquí a mañana. O sea, no, es gente que estuvo encarcelada, torturada, presa, que supo lo que es la lucha armada. O sea, no que se imagina lo que es la lucha armada. Es gente que estuvo y que todos pagaron cárcel y tortura y vieron asesinados a sus compañeros, vieron perseguidos a sus compañeros y de pronto se plantearon que quizá era necesario ya en los nuevos tiempos pensar otra vía. Se puede discutir, indudablemente, ¿no? Pero me parece que ahí se abren posibilidades y se abren un montón de preguntas. Es decir, me parece que ese es el punto, ¿no? Creo que ahí está una de las discusiones centrales de la izquierda. O sea, me parece perfecto si alguien dice, como siguen diciendo, que no, la democracia burguesa no sirve para nada, pero si hay una alternativa real. O sea, porque el discurso encendido, retórico, grandilocuente está muy bien, como digo, para convencer a cuatro amigos de la facultad o de algún grupo un poco más grande, pero no para que ni siquiera en el barrio te conozcan y puedas realmente, porque a ver, ¿de qué se trata la transformación social? De que logres un apoyo
en la mayor parte de los explotados y los oprimidos. Pero si los explotados y los oprimidos no te paran la más mínima bola, el problema no es la gran mayoría, no son las grandes masas que no están entendiendo lo que les dices. El problema es que quizá las estrategias, las vías, los mensajes que estás lanzando desde la izquierda no son los más adecuados. En el plano estratégico, o sea, uno puede tener como horizonte el socialismo, el comunismo si quieres, indiscutiblemente, pero hay que saber cómo ir ganando hacia esa. O sea, si yo hago el ejercicio este de autocomplacencia, de yo me creo súper puro, me he leído la Biblia marxista y soy el súper revolucionario. Te desconectas de la realidad. Ese es el problema. Esta no es una idea mía, es una idea que escribía este brillante escritor, este brillante historiador marxista, Erich Hobsbawm, en uno de sus últimos textos, refiriéndose a lo que había ocurrido desde la caída del socialismo hasta los años 2000, digamos, con el marxismo, ¿no? Y él decía, claro, queda una opción, bueno, viendo cómo se estaba renovando, cómo había un marxismo más creativo que empezaba a surgir. Dice, bueno, queda una opción, que es empezar a repetir un credo religioso en torno a ciertas verdades hechas del marxismo, sin contrastarlo con la realidad, y abandonar el precepto básico de que el marxismo es el análisis de la realidad concreta, o sea, no otra cosa, y de que tiene que irse modificando en función del análisis de la realidad concreta. Entonces, claro, ahí haces el ejercicio fácil, digamos, ¿no? Te encierras en la repetición de un credo y ya cuando estás en el dogma es imposible la reflexión. Y claro, no me estoy refiriendo a una reflexión teórica, academicista, para escribir un paper, para escribir una tesis. No. La reflexión política es la que queda atrofiada cuando haces ese ejercicio. Y eso puede ser peligroso, porque ese tipo de atrofia política, de atrofia de la reflexión política, no solo que ha impedido que la izquierda pueda ganar el terreno de las masas populares para avanzar en un proyecto de transformación y emancipación, sino que además ha generado atrocidades históricas realmente espeluznantes en algunos casos. Entonces, digo, insisto, yo quiero decir que en esta relación, en esta especie de reconciliación, digamos, en algo así como el estado de Facebook, esa relación complicada con la democracia que ha tenido la izquierda, me parece que abre posibilidades y abre un montón de preguntas, pero yo creo que es un avance por una razón. Porque, y aquí me roba otra idea de otro pensador importante, el sociólogo Göran Tebor, que él dice, sobre todo hablando de la izquierda revolucionaria y de la izquierda de tradición marxista, que es con la que yo me siento más cercano, pero él dice, esta izquierda tiene una particularidad, es la más leal crítica de la modernidad, dice él, ¿no? Es decir, en esta figura de un desertor leal, o sea, uno que está en contra, pero que recoge también cosas y los fundamentos de esa. Y claro, ahí en una relación, si quieres, muy dialéctica, por decirlo así, ¿no? Es decir, una relación de tomar también lo del enemigo, para decirlo así, y avanzar con eso. La gran crítica que se hace desde esa tradición de izquierda al mundo moderno, al mundo capitalista, es que hace una promesa, el mundo capitalista hace una promesa que no cumple, ¿no? Hace la promesa de la democracia, de la promesa de la libertad humana, es decir, aquello de libertad, confraternidad, igualdad, ¿no? Hace esa promesa, pero a la vuelta de la esquina ves que hay más desigualdad, bueno, no sé si más o menos, pero hay una desigualdad histórica igual enorme. En términos relativos, la desigualdad del capitalismo es incomparable con ninguna época histórica, ¿no? O sea, cuando te salen con ese argumento barato, porque es bastante barato, de que ahora nunca estuvimos tan bien como estamos ahora, es como, o sea, no seamos tan elementales, o sea, hay que hacer comparaciones adecuadas entre una y otra época. Una comparación es que es indudable que la desigualdad humana es enorme en el capitalismo. Entonces, a la vuelta de la esquina, el capitalismo traiciona su promesa. Traiciona la idea de que todos vamos a ser iguales, de que todos vamos a disfrutar el bienestar, el progreso, la abundancia. ¿No? Es una traición, además es una traición infame, porque lo hemos visto, o sea, en estos tiempos de pandemia lo hemos visto con enorme claridad. Es decir, somos países que tenemos, o sea, mientras hay países que han tenido dificultades para acceder a hospitales, a respiradores, a mascarillas, a fundas de cadáveres, a contratación de médicos,
el señor Jeff Bezos se volvió trillonario. O sea, y varios más de esa élite, superélite, que es del 1%, y eso, el 1% no es retórico, ¿ah? O sea, es el 1%, es el 1%, 400 millonarios que controlan, no recuerdo exactamente la cifra, pero una riqueza equivalente al PIB que me parece que es de los 45, 60 países más pobres del mundo. Entonces, claro, cuando hablas de una bestialidad, desigualdad, así dices, la gran promesa de ustedes ha sido traicionada. Es decir, la burguesía, el capitalismo, el liberalismo, traiciona su propia promesa. Y entonces esa promesa queda botada. Y en la medida en que avanza el capitalismo se vuelve un enemigo de la democracia. Yo siempre sostengo esta idea de que para mí lo que llamamos neoliberalismo es la plena realización del capitalismo. O sea, la realización de su forma más avanzada, más total, una cosa que podría llamarse algo así como el capitalismo total, cuando el capitalismo ya se ha vuelto un sistema planetario, mundial, pero no solo por este carácter geográfico, digámoslo así, sino porque además ha invadido todas las esferas de la vida. Todas las esferas de la vida están organizadas a partir de los flujos caóticos, irracionales y salvajes que tiene el capitalismo. Entonces, cuando eso ocurre, la democracia se vuelve un estorbo. Entonces ya no es, uno puede decir, aquí igual me robo la idea de Klaus Hoff en relación a eso, que él sostenía que el único momento en que el capitalismo y democracia son compatibles es en el momento del estado de bienestar. Y claro, en ese momento la crítica estaba bien cuando había alternativa socialista, digamos, es decir, ahí decir la democracia burguesa no nos sirve para nada, sí, porque ahí se veía una alianza muy fuerte entre la lógica del capital y la lógica del Estado. Bueno, relativamente, eso también ya se ha discutido mucho, ya en el campo del propio marxismo es una tesis que ha sido en buena medida invalidada, esta idea de una relación perfecta entre las dos lógicas, pero digamos que sí, que eso ocurrió, pero en ese momento y en ese contexto. Este contexto es un contexto absolutamente distinto. Es un contexto en donde el capital lo único que puede hacer es subordinar al Estado, como estamos viviendo en el Ecuador, como estamos viendo, el Estado, los altos funcionarios de Estado convertidos en funcionarios de quinta categoría del capital financiero nacional e internacional, o sea, meros empleados, o sea, Richard Martínez es algo así como un cajero de las grandes fortunas financieras de este país y de fuera. Entonces, ese es el único Estado que le sirve al neoliberalismo y por tanto no le sirve la democracia. Es absolutamente contradictorio con la democracia. Por eso es que lo que se dice siempre, esto es un lugar común, ¿no? No es casual que el primer experimento neoliberal se haga en dictadura y en una violenta y salvaje dictadura como la de Pinochet. Y de ahí en más, ojo, el propio Vargas Llosa, un famoso texto que escribió con varios de esos amigos que tiene, donde está Piñera inclusive, creo. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero bueno, él escribe un artículo ahí famoso en un compendio, en su momento de mayor auge, en los 90, un compendio de neoliberales que hace una defensa ultranza del neoliberalismo. El propio Vargas Llosa dice en el artículo que escribe, bueno, claro, es así todo elegante, digamos, para decirlo, pero dice, bueno, o sea, siendo reales, el neoliberalismo sí ha tenido problemas con la democracia. Es decir, no ha habido, como menciona lo de Chile, que es inocultable, por supuesto, y ahí se da vueltas, pero claro, al final acepta, digamos, si uno lee entre líneas, acepta, inclusive insinúa, que el único modo de hacer entrar en razón a estos pueblos tropicales, realistas, mágicos, todo lo que queramos, es por la vía autoritaria, por la vía violenta del Estado. Entonces, lo que estamos viendo ahora es algo que ha estado latente en el neoliberalismo todo el tiempo, o sea, y tienes distintas variantes. Ahí está Colombia, y Colombia con esa violencia que tiene tan particular, el neoliberalismo que se impuso en el Perú, igual a sangre y fuego, además a pretexto de la guerra contra el terrorismo sendero, se aprovechó además para hacer también una limpieza y para violentamente imponer el neoliberalismo. Entonces, claro, es un mito, es lo que quiero decir, es un mito eso de que el liberalismo actual, o sea, eso quizá en el siglo XVIII, el liberalismo actual, que es este neoliberalismo, tiene muy poco de liberal, tiene muy poco de liberal. Por eso y a mí me parece muy gracioso, porque los liberales siempre se indignan, ¿no? Los neoliberales que siempre dicen, o sea, desde
desde el progresismo, pongámosle ese nombre, hasta el marxismo más revolucionario y el anarquismo, pasando por el feminismo y todo, todo es marxismo cultural. Y todos son unos malvados que quieren volver a la época de Stalin. Cuando uno les dice que son medio fascistas, no, ¿cómo simplificas? O sea, no, es más complejo, los fascistas son otros. O sea, y no es cierto, y es curioso, porque eso que a veces puede parecer un lugar común, decirles fascistas, no es mentira. Porque los liberales son falsos liberales en su mayoría de casos. Han abandonado la lucha por el liberalismo y la democracia y se han quedado con unos valores muy conservadores porque no defienden el liberalismo, no defienden la democracia liberal, no defienden el Estado de Derecho liberal, lo han abandonado, defienden la dictadura del capital. Son voceros, militantes, feligreses de la dictadura del capital. Y por eso es que se vuelven, en esta especie, hay varias gente que ya está hablando de esto, se vuelven más bien, o se adscriben más bien a esta especie de nacimiento de un neofascismo que está ligado a un darwinismo social de clase, a un sinnúmero de cosas, ¿no? Y a una violenta ruptura de la democracia para estigmatizar a los enemigos políticos de las izquierdas y demonizarlas, ¿no? Generar la propaganda, pues, digamos, esto se ha analizado, lo que hacían los nazis, por ejemplo, se ha analizado como la propaganda de los crímenes o algo parecido, es el nombre que le dan algunos estudiosos, que es esto de estigmatizar al otro como si fuese un criminal, ¿no? Criminalizar la criminalización de la política, digamos, ¿no? Y criminalizarlo para poder destruirlo, además. Entonces, cuando uno mira que eso es lo que está ocurriendo, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, entonces, ¿quién defiende la democracia? Inclusive la democracia liberal. O sea, ¿quién defiende lo básico? Y resulta que en la experiencia última en el continente, quienes han defendido la democracia han sido los sectores de izquierdas. O sea, quienes dijeron, a ver, acá vamos a hacer transformaciones, pero con legitimidad democrática, con la más mínima al menos, ¿ya? Ahí lo otro lo podemos discutir, pero al menos con la más mínima, que es la democracia de las urnas, que al menos tengas los votos para tomar decisiones importantes, fueron las izquierdas. Y quienes echaron abajo la democracia, quienes han destrozado las democracias en América Latina, quienes han dado golpes de Estado duros y blandos, han hecho fraudes electorales, han aplicado salidas violentas, han aplicado el lawfare y la persecución política, han sido las derechas. Y cuando están en el gobierno se vuelven estas bestias autoritarias como las que tenemos ahora en el Ecuador. Entonces, claro, la pregunta ahí es, vuelvo sobre eso, entonces, ¿quién defiende la democracia? Y lo otro, ¿la democracia es o no es útil para apuntalar un proyecto socialista, un proyecto de transformación radical? Y no estoy diciendo, quizá ahí conviene hacer la precisión, por si alguien se confunde, porque la idea del diálogo era el socialismo, la idea del socialismo, así tal cual, sin adjetivos, ni del 21 ni del 19, el socialismo, la tradición socialista, si se puede, en el siglo XXI, porque me parece que lo del siglo XXI ya nos puede meter en los progresismos nomás, y yo no creo que se reduzca solo a eso. Pero digo, si uno está pensando, para quienes creemos que se puede reconstruir la alternativa socialista, a mí lo que está ocurriendo en el mundo entero es que estamos empezando a reconstruir, a imaginar posibilidades en relación a eso. Para quienes creemos que es posible reconstruir la alternativa socialista, estas son preguntas clave. O sea, ¿qué hacemos con la democracia? ¿Volvemos sobre un credo ya un poco gastado y que a mí me resulta vacío, como decir simplemente, no, la democracia no sirve, no, para nada, porque es burgués y favorece solo a la burguesía? Entonces, claro, inmediatamente yo a alguien que dice eso le diría, entonces, ¿por qué la burguesía combate tanto a la democracia como lo está haciendo ahora? En todo lado. Le pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, todo les resulta incómoda la democracia. O sea, si quieren ponerse en la otra clave inclusive, diría, ¿por qué al Partido Comunista? ¿Por qué el capitalismo, no el Partido Comunista solamente? El capitalismo está tan cómodo en China, con un gobierno de partido único, autoritario, y que además recoge cosas del despotismo viejo, tradicionalísimo del Asia, ¿no? Entonces, ¿por qué están tan cómodos? ¿Por qué todas las empresas se fueron a allá? ¿Por qué están la mayor parte de los capitales ahí? Entonces, me parece que ahí queda, y es, creo yo, una gran lección de la izquierda revolucionaria, digamos, la que no cuenta fábulas,
La que no se toma San Pedrito y vive tomada San Pedrito, porque está todo bien con que tomes San Pedrito, no que vivas todo el tiempo tomada San Pedrito. Con la izquierda que tiene los pies en la tierra, la cosa es que me parece que esa ha sido la tradición, la mejor tradición de la izquierda, ha sido tomarle a la burguesía la palabra, tomarle los retos que ha planteado y apropiarse de ellos para radicalizarlos. Es decir, libertad, entonces si tomemos la divisa de la libertad, pero radicalicemos. Libertad para todo el mundo. La tradición revolucionaria de la modernidad ha sido eso, ¿no? Los haitianos tomándose la idea de libertad de los franceses y diciendo, pero esto va para todos, o sea, no solo para los blancos, no solo para los amos, sino también para los negros y los esclavos. Esa es la figura de la revolución fundamental. Entonces me parece que ahí hay una labor de que hay que defender desde las izquierdas, hay que defender la democracia, porque si no el capitalismo nos va a imponer la peor dictadura de la que nos podamos imaginar. Ahí podríamos, por ejemplo, ya que al principio mencionaste en el diálogo que tuve con Jorge Luis Acanda, podríamos mencionar quizá esta apropiación de conceptos, ¿no? que él mencionaba en nuestro diálogo, porque él decía mucho que la derecha, ¿no? El neoliberalismo, el capitalismo y sus brazos políticos se apropiaron de conceptos, ¿no? Entonces, según, digamos, tal vez tus reflexiones, esta amplia explicación tuya, quizá valga la pena también nosotros apropiarnos del concepto de la democracia, me refiero desde las izquierdas, ¿no? Apropiarnos del concepto de la democracia, del concepto de la libertad, porque después tú tienes en el discurso político actual ecuatoriano que la libertad es supuestamente libertad para gastar dinero y todo eso, ¿no? Siempre inmiscuido en esta reproducción del capital. ¿Tú crees que quizá un horizonte de apropiación de los conceptos, en este caso el concepto de democracia de la izquierda, debe ser primero apropiarse de lo que originalmente, como dices tú, la promesa de la democracia, para quizá de ahí pensar un nuevo proyecto civilizatorio, si se quiere, ¿no? Porque no sé si quizá también se podría decir que la democracia es un proyecto o una idea civilizatoria. ¿Cómo podríamos, digamos, afinarlo por ahí? A ver, sobre lo último que dices, no estoy tan seguro que pueda ser visto como una civilización, porque, digamos, la democracia podría ser un componente de una nueva civilización, pero no creo que definiría una nueva civilización. En eso, digamos, yo soy muy materialista, por decirlo así. Sí. Creo que una civilización está ligada a la forma de organizar la reproducción de la vida material, y eso es lo que hay que transformar, ¿no? Por eso coincido más con la idea de que lo que vivimos es una civilización capitalista, y habría que pensar en las posibilidades de pasar a una civilización. A mí tampoco me gusta, voy a citar de nuevo a Jorge Luis también, tampoco me gusta aquello de lo post, ¿no? O sea, es que es una sociedad post-capitalista. No, yo creo que hay que pensar en una civilización socialista, recuperando lo mejor de la tradición. Si queremos comunista, no tengo ningún problema, pero digo, bueno, para abarcar un poco más de gente, pero claro, hay que empezar, hay que hacer un ejercicio enorme de imaginación política para llegar hasta allá. Sin desechar, y esta es otra cosa que me parece muy importante, sin desechar la tradición revolucionaria de los siglos XIX, XX sobre todo, pero también sabiendo que el tiempo es otro y que en todos los niveles es necesario repensar esa tradición. Porque si no sería muy sencillo. O sea, digamos, si ya tendríamos la receta hecha, sería muy sencillo. Sí. Intentarlo al menos, ¿no? Pero claro, ahí hay un camino largo, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo uno. Lo otro es que yo usaría, igual, vuelvo sobre otra frase de Marx. Creo que la expresión más adecuada sobre esto de cómo usar los conceptos, los principios, los valores políticos, las identidades políticas, es más bien expropiar a los expropiadores. Y aquí también me vuelvo a conectar con tu diálogo con el Jorge Luis, porque claro, las ideas más de avanzada no surgen, surgen del influjo revolucionario del mundo moderno, ¿no? De la irrupción de las masas en la política y de, inclusive la burguesía, pero la burguesía cuando era clase revolucionaria. La burguesía como clase revolucionaria no tiene nada que ver con las burguesías mundiales gigantescas, con enorme concentración de riqueza y que ahora más bien están ocupando posiciones neofascistas. Ya ni siquiera conservadoras, reformistas ni de chiste, ¿no? Ya ni siquiera, por eso también hay unos mitos y unas cosas que acá en el Ecuador se suele simplificar mucho, porque además se hace mucho marxismo retórico,
Es un marxismo muy retórico, un marxismo demagógico en el Ecuador. Entonces, claro, es no, las burguesías reformistas. Y yo cada vez que oigo las burguesías reformistas me pongo a pensar, digo, por Dios, cuéntenme cuáles. Porque en el mundo entero las burguesías están oponiéndose muy conservadoras o se están yendo abiertamente a posiciones neofascistas. Entonces, por ahí habrá algún mediano empresario un poco más progre, pero esos son absolutamente excepcionales. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, creo que ahí el juego es más bien expropiar a los expropiadores, como decía, porque esas tradiciones, la tradición de la democracia, la igualdad, la búsqueda de la justicia social, son el influjo de la lucha de las clases oprimidas. E inclusive digo, de la burguesía como clase revolucionaria, cuando ya no eran clase oprimida, pero eran una clase que buscaba la emancipación en su mejor momento, ¿no? Esa burguesía luminosa que dio lugar a la Ilustración, al siglo de las luces, etcétera, ¿no? Pero esa tradición ha sido traicionada. Entonces, y cuando es traicionada, es expropiada por las nuevas clases dominantes, conservadoras, que empiezan a manosear la tradición emancipatoria, la tradición revolucionaria de estos conceptos a partir de mantener el orden social. Entonces, claro, el ejercicio que tiene que hacer la izquierda es expropiar a los expropiadores, retomar lo que ha sido suyo, y es que esa es la clave. O sea, como me parece que justamente decía el Jorge Luis también, la democracia no es un invento de las clases dominantes, ha sido producto de la lucha, de distintas luchas, además, ¿no? Los obreros, las mujeres, los indígenas, en el caso nuestro, por ejemplo, que han ido creando esta posibilidad de pensar una democracia de verdad, no una democracia de las formalidades y no una cosa que diga simplemente en el papel, todos somos iguales. Y claro, ahí entramos en otra discusión, que es esto de la democracia como pura formalidad o la democracia sustantiva, digamos, una democracia para darle la vuelta un poco a ciertos argumentos de algunos amigos Flaxo Boys, la democracia con adjetivos, no la democracia sin adjetivos. Yo creo que no hay democracia sin adjetivos. No hay la democracia en abstracto. Eso no existe. Hay democracias con adjetivos. Y claro, si a mí me dicen, hay que recuperar la democracia liberal, después de lo que hemos vivido en el Ecuador, yo digo de entrada, sí. Pero inmediatamente lo que diría es, pero la democracia liberal solita es absolutamente insuficiente. Hay que pensar que una democracia, lo que te decía hace un momento, o sea, mientras tienes unas clases súper privilegiadas que tienen todo el poder del mundo y otras clases que tienen que vivir el día a día, además en una situación que es otra de las características del capitalismo mundial que ahora ha saltado a la vista de manera apabullante, además con la pandemia. La precarización, no solo del trabajo, la precarización de la vida, de la vida humana, que afecta a todo el mundo, ¿eh? O sea, la gente que está más precarizada, que vive en una situación muy crítica, es la que tiene más destruida su vida en este sentido. Pero inclusive las clases medias, que viven una situación un poco entre absurda y vertiginosa de correr hacia un lugar que nadie sabe hacia dónde, que además con la pandemia también se ha agudizado, que es aquello de como la pandemia significó esta especie de subsunción real de la vida cotidiana, digamos, esta subordinación al capital de toda la esfera de la vida cotidiana, una ruptura de la separación de las esferas del trabajo y de la vida privada. Entonces, claro, y habrás oído, es un poco una constante escuchar a la gente que dice, estoy trabajando más ahora que estoy en la casa que cuando tenía que ir a la oficina. Que es otra forma de precariedad de la vida. Que resulta que entonces de pronto amaneces, te sientas a trabajar, anochece, y por más que estás supuestamente conviviendo con tu familia, con tus cercanos, supuestamente teniendo tiempo libre, no lo estás teniendo. Y además te bajan el sueldo, y además te pagan con retraso, y además te pueden votar cualquier rato. Entonces, una de las condiciones básicas del capitalismo contemporáneo es esta precariedad de la vida en general. Insisto, esta sensación de que no hay certezas en la vida de nadie, digamos, bueno, solo los súper privilegiados, insisto. Pero ¿qué es la sensación lógica del capitalismo gobernando todas nuestras vidas y de su lógica salvaje, ¿no? Pues claro, cuando contrastas la idea de democracia con esto, uno dice, bueno, es que visto así,
el voto es absolutamente insuficiente. O sea, que tengamos sufragio universal, etcétera, es absolutamente insuficiente. Y eso requiere salir de una cosa que en el debate ecuatoriano, además, eso es pandémico también. Requiere salir de los esquemas liberales de interpretación de la democracia y la política. Porque claro, vista sí la democracia como un ejercicio de otra naturaleza, un ejercicio que supone realmente ir construyendo la justicia social que es clave para la democracia, la igualdad, la libertad que es clave para la democracia, porque nada de eso existe bajo el capitalismo. Ese es el cuento de los liberales. Y por eso es que los liberales, si no logran ver eso, es como, no eres un liberal. Si no logras ver cómo el capitalismo obstaculiza la posibilidad de que mucha gente pueda tener libertad, tener una vida digna, sencillamente no eres un liberal, digamos, en el viejo estilo de los liberales clásicos. Entonces me parece que ahí es necesario volver a esta idea de darle un adjetivo a la democracia. Y yo creo que ahí para las izquierdas, vuelvo sobre lo que está haciendo de alguna manera mi cantaleta, creo que ahí es donde debemos pensar en algo así como una democracia socialista o un socialismo democrático. Porque digamos, ya con lo del socialismo y todo está como subsanado el hecho de que apuntamos a la justicia social. Sí. Pero y hay que reconocerlo, uno de los abismos más difíciles de lidiar para la tradición de la izquierda revolucionaria y de la izquierda socialista fue el tema de la democracia, es decir, del gobierno democrático de la clase trabajadora y de los trabajadores y del pueblo, que todos sabemos que en los regímenes socialistas no ocurrió. Y además recogiendo tradiciones, otras tradiciones democráticas. De ahí solo, supongo que esta idea te va a interesar y a gustar, digamos. Y yo, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, siempre he creído que una de las fuentes para construir el famoso Estado plurinacional y de interculturalidad y todo, es dirigir la mirada hacia la democracia comunitaria de los pueblos de nacionalidades indígenas, por ejemplo. O sea, yo siempre creo que no es solo... Eso te iba a plantear una cuestión justo sobre eso, perdona que te corte, ¿no? Para que profundices el tema del Estado, ¿no? Cómo se construye un Estado o el Estado, ¿no? Desde esta idea de la democracia, nuestra idea supuestamente abstracta, como tú ya habías dicho, y desde los mecanismos democráticos, ¿no? Y, y era justo a lo que yo quería ir, ¿no? El tema por ejemplo, y que tú mencionaste un socialismo democrático también, ¿no? Que en ese infame golpe de Estado contra Evo y Álvaro García Linera, en una de las primeras entrevistas que dio Linera tras el golpe, él dijo, ¿no? que se estaba forjando un socialismo democrático en Bolivia y que eso fue lo que se derrocó, un socialismo democrático. Y entonces, en el tema del Estado, en el tema de la política y en el caso ecuatoriano, ¿no? Que tú ya mencionaste el tema de un Estado plurinacional, multicultural, y, digamos, cómo construir, ¿no? Democracia y Estado sobre, no únicamente, pero sí sobre esas premisas fuertes que tuvieron su trascendencia en un debido momento político del país. ¿Cómo desde las izquierdas pensar eso también, ¿no? Bueno, quizá tener algunas intuiciones, diría, porque saber cómo hacerlo, yo no tengo la más remota idea, o sea, me parece, digo, uno puede tener intuiciones a partir de lo que ve que está ocurriendo, pero sobre todo porque a mí me parece que la posibilidad de recuperar una alternativa socialista fuerte en la política contemporánea es incipiente, hay atisbos de eso, no tenemos resuelto todavía ni de lejos, o sea, me parece que todavía hay que ver sobre todo cómo van a ir evolucionando las luchas sociales en todos los sentidos, ¿no? Me parece que eso es algo que todavía se va a ir vislumbrando en la medida en que avance la lucha social, ¿no? Pero claro, uno puede ir viendo ciertos atisbos de lo que eso ha significado. De hecho, solo me permite un poco esta digresión. De hecho, yo creo que lo novedoso de los gobiernos progresistas, y por eso me parece que una de las críticas equivocadas que se les hace es esta de decir, no, pero es que si son solo reformistas, ¿no? Solo han modernizado el capitalismo. Y es como, o sea, está perfecto
esa crítica si estuviéramos en los 60. Si estuviéramos en los 60, yo me sumaría a esa crítica. Y no discutiría dos veces esa posibilidad. Porque en los 60, para América Latina, fue la época más revolucionaria de América Latina. Y tenías el horizonte político. Estaba ahí la Revolución Cubana y en Cuba estaban construyendo el socialismo. Y entonces aparecía como una opción real y posible avanzar a un sistema socialista por fuera del orden capitalista. Este momento es todo lo contrario. Es un momento donde la hegemonía no es revolucionaria, sino contrarrevolucionaria, y donde además, entre esa época y esta, ha habido toda una tragedia histórica en medio de lo que fue la derrota de la izquierda. Entonces, claro, a mí me asombra cómo, porque creo que entonces vuelvo sobre aquello, está muy desconectado de la realidad o tener muy poca sensibilidad histórica, cuando borras de un tajo esa tragedia que fue la derrota de la izquierda, ¿no? Porque fue una derrota que costó además montones de vidas, que costó muchísimo sufrimiento. Entonces hay que hacerse cargo de todo eso para pensar, y por eso es que a partir de ahí, a partir de nuestra propia tradición que implica todas esas cosas, poder reconstruir esta idea de que sería una alternativa socialista. Y claro, por ejemplo, algunas de las cosas nuevas que aparecen ahí y que cierta izquierda un poco más tradicional no logra tragar, eh, son cosas como la lucha feminista, por ejemplo. Se ha dicho mucho lo que dicen los compas feministas, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Cualquier idea de socialismo que se empiece a esbozar no puede dejar de lado el feminismo como parte de la construcción socialista. O sea, digamos, ese es el sentido ahora. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, no puedo ir al manual y buscar en la página tal del manual de ciencias de la URSS, dice que la mujer cualquier cosa. No puedo. No puedo porque estoy desconociendo una lucha de un montón de tiempo que la izquierda tradicional simplemente no toma en cuenta. Y, por otro lado, la lucha de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Lo que han sido sus proyectos, además, con mayor razón, si lo que se quiere es recuperar una perspectiva de izquierdas al interior del propio movimiento indígena. O sea, ahora todos sabemos que es evidente y contundente que el movimiento está en buena medida tomado por sectores de derechas. Sí. Entonces, claro, volvemos sobre sectores de derechas que yo recuerdo mucho, sobre todo en la Amazonia, además. Recuerdo mucho que eran los defensores, en el momento más alto del movimiento, eran los defensores de cosas como, además con una idea esencialista que en ciertos momentos puede ser interesante, en otros no tanto, la idea de nosotros somos indígenas, no somos ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Y resulta que al final del día no ha sido tan así. Resulta que al final del día, ahora sobre todo, vemos que hay unas facciones del movimiento indígena que, según yo entiendo, parecen ser hegemónicas, que están bastante más cerca de la derecha que de la izquierda. Entonces, claro, eso nos obliga entonces a ese diálogo entre la tradición revolucionaria, que no tuvo no tuvo mucha capacidad de visibilizar estas otras luchas y hacerlas suyas y entender que eso es parte también de una construcción socialista. Yo no recrimino eso porque me parece que el contexto no daba para eso, digamos, pero ahora seguir insistiendo en una perspectiva así sería absolutamente necio e inútil. Y en ese sentido lo que te decía, o sea, lo que decía es justamente lo que has planteado es una de las grandes preguntas. De ahí también me conectaría con tu diálogo, en cambio, con la Erika Silva, con quien yo concordaría plenamente en que, por ejemplo, por este tipo de falta de visión política en ciertos temas, la Revolución Ciudadana, por ejemplo, el correísmo en el país fue absolutamente fueron ciegos frente a la necesidad de la construcción del Estado plurinacional, que es algo que anotaba con mucho acierto la Erika en el diálogo que tuviste con ella, y yo concuerdo plenamente con eso. Una de las grandes deudas que dejó el correísmo es no haber avanzado en la construcción del Estado plurinacional. Ahora, ¿qué significa eso? Es sumamente complejo, porque, digamos, si uno mira lo que ha sido la propuesta de la CONAIE, hay avances interesantes, muy interesantes, en términos de los principios generales de lo que podría ser un Estado plurinacional. Es curioso, creo yo, sin ser un experto, digo un poco de lo que yo conozco más o menos, tengo la impresión de que a veces la definición del Estado plurinacional desde el movimiento indígena ha sido una definición un poco más en negativo que en positivo, ¿no? Es decir, señalar aquello que no es el Estado plurinacional, ¿no?
O sea, un Estado monocultural, un Estado que solo reivindica lo blanco mestizo, eso no es, eso es lo que hay que superar. Pero a la hora de pensar ya en la política práctica, digamos, ¿qué significa eso? Me parece que ahí no hay muchas luces, no solo en el movimiento, digamos, en general. Me parece que ahí todavía es necesario avanzar en un trabajo de construcción como ese. Uno puede, igual, echar la mirada o mover la mirada hacia Bolivia, que creo que es donde hubo avances más interesantes en relación a eso. Pero, digo, más que tener, insisto, porque además sería muy presuntuoso decir que yo tengo una respuesta sobre cómo se construye este Estado. Lo que sí podría decir es que hay ciertas claves que me parece a mí, al ver todo el debate que ha habido en torno a esto, que son fundamentales, ¿no? Y como te decía, creo que fundamentalmente es aquello de, a ver, por ejemplo, un principio que me parece básico, reparar la deuda histórica. Entender así, o sea, que hay que reparar la deuda histórica con los pueblos y nacionalidades indígenas. O sea, no, por ejemplo, y ahí volvemos sobre lo que hemos venido discutiendo. Eso significa, aunque reivindiquemos la democracia liberal, es decir, reivindicar la democracia liberal, pero no comernos el cuento de los liberales. Es decir, usando esa figura de la tina y el guagua, ¿no? Es decir, echar el agua sucia de la tina, pero no con todo y guagua. Mantener el guagua. Es decir, hay que rescatar esos mecanismos que son democráticos y que no hay por qué temerle a eso y decirles a los liberales, sí, el tener un voto cada uno es un enorme avance histórico. El que la ley reconozca que ya no hay señores y siervos y unos que están arriba, es un enorme avance histórico. Y muchas de nuestras reivindicaciones sin ese marco serían imposibles. Pero eso es una parte. ¿Y a qué me iba con eso? Cuando uno tiene un esquema así liberal, cuando uno se come el cuento completo y no solo lo que interesaría, entonces, claro, no encuentra o no entiende las inequidades estructurales de la sociedad. Uno puede creer entonces que, por ejemplo, si los pueblos y nacionalidades y los miembros de los pueblos y nacionalidades ya pueden participar en elecciones, ya pueden ser candidatos, ya pueden, inclusive pueden volverse burguesía, como ha pasado con algunos en la diferenciación de la que hablaba también muy bien Erika, que además es de quienes está entre quienes más han estudiado ese fenómeno. Si uno cree que ya, como ya puede ser consumidor, ya puede inclusive volverse pequeño burgués, mediano burgués, y puede ir a votar, entonces ya, somos iguales. ¿De qué se quejan? ¿No? Que es el clásico discurso racista, neofascista, de las élites y de sus voceros. ¿No? ¿De qué se quejan? ¿Por qué vienen a protestar? ¿Por qué vienen a mi ciudad, como en octubre? ¿No? Eso lo que está haciendo es, bajo el esquema, bajo la matriz liberal, cayendo en la trampa de que el ciudadano, por ser ciudadano, porque tiene derechos reconocidos en la Constitución, es igual más allá de la etnia a la que pertenece, de la clase a la que pertenece, del género al que pertenece, de su preferencia sexual o su identidad sexual. En cambio, ahí viene la potencia de la izquierda. Poner en medio el hecho de decirles a los liberales, no, lo que estás hablando es de una igualdad meramente formal. Porque cuando ya miras que si tienes un color de piel determinado, si perteneces a un pueblo o nacionalidad determinada, si tienes un género determinado o una preferencia sexual o identidad sexual determinada, estás por debajo de otros grupos, entonces entiendes cuál es el problema de la democracia. El real, el de fondo. Entonces, y ahí es donde creo que está una de las claves del Estado plurinacional. Por eso digo, me parece que un principio fundamental es la reparación histórica. Es entender que ha habido un Estado con todo lo endeble y lo ridículo que ha sido el Estado ecuatoriano a lo largo de la historia, pero ha habido unas élites y unos grupos de poder que han generado impactos terribles sobre los pueblos y las nacionalidades. Y que eso hay que reparar. Estoy pensando, por ejemplo, por poner uno de los muchos ejemplos, estoy pensando en uno de los pueblos que ha recibido unos impactos terribles y que además ha estado a las fuerzas del capitalismo más marginal que puede existir, que es el más violento. En la Amazonia, por ejemplo, el pueblo guaraní. Con el pueblo guaraní, la sociedad ecuatoriana tiene una deuda enorme, una deuda histórica enorme. O sea, basta recordar una sola cosa. O sea, hace, ¿cuánto fue? 7 años, en 2013, se produjo la última de las masacres de un pueblo, del grupo Taromenani que está viviendo en la isla, Totagairi y Taromenani. Y de eso nadie se acuerda en el Ecuador. Una masacre espantosa, además de las ya varias que ha habido. Y sí, el gobierno de la Revolución Ciudadana no hizo nada. Entonces,
digo, ahí por ejemplo dices con los guaraní, que son además un pueblo de contacto reciente, no tienen ni 60, 70 años de haber entrado en un contacto abierto con la sociedad nacional, hay una deuda gigantesca, gigantesca, que no se ha pagado. Pero de ahí no solo con los guaraní, con todos los pueblos indígenas. Entonces, claro, primero, por eso decía, creo que tiene que haber un principio de reparación. Otro que se me ocurre es esto que te decía de no volver sobre la lógica, que el Estado plurinacional no represente una vuelta a la República de Blancos y a la República de Indios. O sea, que no represente, tenemos justicia para los blancomestizos y justicia para los pueblos indígenas. Y claro, con esto, digo, espero que no se me malentienda, no estoy cayendo en la versión liberal de que entonces todos tienen que estar bajo la justicia porque nadie puede tener una justicia aparte porque eso es tener un país aparte. No, a mi modo de ver, es todo lo contrario. Es más bien, estamos viendo cómo se maneja la justicia en el Ecuador. ¿Cuánto de la justicia tradicional leguleya que viene del derecho canónico, el derecho romano, el derecho no sé qué? ¿Cuánto de esa justicia puede aprender de la justicia indígena? Y viceversa también, porque tampoco hay que caer en esencialismos, ni mucho menos. Pero si en lugar de simplemente sacar el castigo y decir, ay, qué justicia más bárbara es la de los pueblos indígenas, y algunas, porque también ahí habría que discutir, no todos los pueblos indígenas tienen los mismos conceptos, estoy pensando y estamos pensando que además lo sabes, cuando hablamos de pueblos y nacionalidades, hay un quichuacentrismo muy fuerte. Pensamos solo en el pueblo quichua y andino, además, ni siquiera en el amazónico, que ya es otra cosa, por otro lado. Pero uno dice, a ver, esta forma de organizar la justicia, no, a ver, yo conozco poco, pero de lo que he podido ver, cuando uno ve cómo funciona el proceso judicial en los pueblos quichua andinos, uno encuentra, cuando yo me enteré de cómo funcionaba todo eso, yo lo primero que dije es, si incorporaríamos estos principios en el funcionamiento de la justicia de todo el Ecuador, tendríamos un avance enorme en el funcionamiento de la justicia. Y entonces me parece que ahí, digo, estoy pensando además en cuestiones muy prácticas, ¿no? Prácticas imagínate lo interesante que sería tener procedimientos y juridicidad, no sé si la palabra es correcta, cualquier abogado podrá matarme si estoy diciendo cualquier barbaridad, pero algo así como una juridicidad basada también en los procesos de la justicia comunitaria. Y que es lo mismo que hace un momento decía yo en relación a la democracia. Los procesos de democracia comunitaria, y creo que la que está a nivel de las comunas, porque como sabemos, ya cuando va subiendo, ahí empiezan las distorsiones y las cosas feas en el movimiento que estamos viendo así, casi lo podemos tocar con las manos en este momento. Entonces, pero cuando uno más o menos, de la experiencia que yo también he podido ver, cuando uno se aproxima a cómo funcionan las lógicas de control de los líderes, por ejemplo, que a veces, y ojo, yo insisto, yo soy enemigo total de los esencialismos, a veces esas lógicas están muy atravesadas por lógicas clientelares, bla, 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 pero como yo ya estoy un poco viejo para creer en cuentos y en fábulas y no sé qué, así es la política en el mundo real, así funcionan las relaciones sociales en el mundo real, me parece que de todas maneras ahí hay cosas muy interesantes que pueden ser tomadas en cuenta. Entonces, digo, cuando pensamos en el Estado, y estoy siendo así como muy desordenado en lo que digo, pero se me vienen a la cabeza principios como estos que creo que pueden sostener, y otros que pueden ser inclusive, pueden sonar muy liberales, pero que creo que son efectivos, como tener cuotas, participaciones fijas, es porque eso está conectado con lo otro. O sea, es decir, si uno pone esto que llaman acción afirmativa, ¿no? Si uno pone ciertos requerimientos para favorecer a los pueblos que no han sido favorecidos históricamente, no es que está, porque además nota cómo desde la mirada falsamente liberal y más cercanamente fascista, estas cosas son leídas como privilegios. O sea, cuando dicen, es que te van a dar puntos en un concurso porque vienes de un pueblo, una nacionalidad, o porque tienes, no, es que estos privilegiados, es que ahora, yo escuchaba mucho, sobre todo en tiempos de la Revolución Ciudadana, eso de que no, ahora hay que ser discapacitado o indio o lo que sea para que te den un puesto en el Estado, ¿no? Claro, cuando ves eso, entiendes la brutalidad del racismo, ¿no? Sí. Pero además porque no se está construyendo el mensaje adecuado, que es decir, la acción afirmativa, que a mi modo de ver suena muy liberal, es muy liberal, porque además es al individuo, no es al pueblo, etcétera, pero es un avance, y sin embargo los liberales no lo admiten, porque claro, parten de la idea, pero ¿para qué si ya todos somos iguales? Entonces se convierte en privilegio. Pero resulta que no es privilegio, es reparación histórica. Y ahí las cosas se ponen en otro nivel. Yes.
las cuotas políticas, el que me parece que en Bolivia ahí no es, tal vez no estoy siendo del todo preciso, pero me parece que en Bolivia, por ejemplo, la Constitución establece que hay un mínimo de cuotas en el Parlamento que deben ser cubiertas por pueblos y nacionalidades. Entonces, claro, es desde pensar los principios generales, pero no quedarse solo en la retórica. Entrar a las dimensiones prácticas de la política, construir además una mirada de más largo aliento, es decir, cómo se juntan la tradición de la lucha de los pueblos indígenas con la tradición del socialismo revolucionario, por ejemplo. ¿Se juntan o no? Una pregunta para empezar. Y si se juntan, ¿cómo se juntan y cómo pueden ir construyendo una tradición política renovada del socialismo? Pero creo que son esos principios, pero como te digo, en todos los niveles, desde, me parece que tienen que haber desde cuestiones muy prácticas como cuotas, afirmación positiva, etcétera, hasta cosas mucho más complejas. E indudablemente, digo, solo lo voy a mencionar porque eso es igual un tema muy complejo, pero está el tema de los territorios, complejo, polémico, pero es una deuda pendiente, está en la Constitución, está en todas partes y hasta ahora no hay una sola circunscripción territorial que haya sido constituida como tal y que haya significado administración autónoma o relativamente autónoma al menos de los territorios. Claro, y hay conflictos complicados, por lo que sabemos, porque los proyectos extractivos están dentro de los territorios de los pueblos y nacionalidades y ahí es donde las cosas se ponen súper complicadas, ¿no? Entonces, pero obviamente hay que avanzar en eso. Eso nos habría, por ejemplo, eso puede mejorar y potenciar mucho, además en el nexo, no en la oposición. Políticas de carácter redistributivo y todo, en la visión que tenía el correísmo, por ejemplo, con una lógica alimentada también desde la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, eso habría permitido en la Amazonia, vuelvo sobre la Amazonia, eso habría permitido que no se haga esta cosa tan extraña que fueron los proyectos de Ecuador estratégico en las zonas de explotación petrolera y minera, que en muchos casos eran, construíamos una ciudad del milenio que no tiene nada que ver con las lógicas comunitarias de uso territorial, de manejo del espacio que tienen los pueblos y nacionalidades. Entonces, claro, y es por esta visión del Estado en una sola vía construye esto. Plurinacionalidad ahí es, no, se construye en dos vías. El concepto correcto de que se debe compensar a los pueblos y nacionalidades por los proyectos que se desarrollan en su territorio puede terminar volviéndose un engendro que no termina de resolver problemas y que no ayuda además a potencializar la organización comunitaria y que inclusive la afecta. Y entonces me parece que ahí hay un problema muy complejo, pero creo que se pueden, digamos, yo no tengo claro qué se puede hacer, pero digo, como principio, la gestión tendría que ir tratando de empatar esto, que es muy complicado, porque obviamente las lógicas del capital que están tras del extractivismo son unas, y las de la comunidad, inclusive las del Estado, si quiere hacer redistribución y todas, son otras. Hacer compatible todo eso, además en el marco del capitalismo, que es lo que puedes hacer ahorita para de ahí ir viendo qué construyes luego, es muy, muy complejo. Pero al menos esos principios deben estar presentes para ir avanzando, cometiendo errores, metiendo la pata también, pero cualquier alternativa que intente ir por ahí me parece que tiene que combinar todas estas complejas dinámicas, ¿no? Y el tiempo ha pasado volando, David, con todas tus explicaciones, ¿no? Que vas a las entrañas, que vas al meollo del asunto. Eh, y claro, todo lo que tú has explicado atraviesa enteramente la coyuntura actual que estamos viviendo, ¿no? Política, económica, pandémica, si se quiere. Y yo te quería preguntar, digamos, también a modo de una última reflexión, quizás, ¿no? Y con todos estos elementos que tú nos has proveído para analizar, para entender, para aprender también, ¿qué está en juego en 2021? ¿Y cuál, cómo podríamos analizar qué tipo de horizonte podríamos fijarnos? No solo me refiero al binomio progresista, sino también como ciudadanía, también como intelectuales, a los que estamos en las izquierdas y todo eso. ¿Qué está en juego en 2021? Me refiero en 2021 como el día, el mes que se va a sufragar, pero obviamente que se está batallando ahora, ¿no?
desde ya, es decir, o quizá todo empezó más fervientemente desde octubre, ¿no?, del año pasado. ¿Qué está en juego? Qué deberíamos apuntalar? ¿Por qué te pregunto esto? Y ya te doy la palabra. Porque no es, o sea, a mí a veces no me gusta ser muy coyuntural, pero a mí me gusta explicar eso, que no me gusta la coyuntura de que lo que en la mañana es noticia, en el noticiero del mediodía ya no lo es, ¿no? Y sino en esta coyuntura, digamos, prolongada, electoral y todo eso, no, nuevamente, ¿hacia dónde deberíamos apuntar o qué deberíamos plantearnos construir ahora que existe una reagrupación progresista y de izquierdas en el país y este embate violento del neoliberalismo y de estos neofascistas? A ver, es difícil pensar ahorita en las construcciones de largo plazo. O sea, creo que, insisto, así como un horizonte muy general, Uh-huh. yo soy un convencido de que hay que pensar en el socialismo, abiertamente. O sea, no, insisto, nada de postcapitalismo, nada, socialismo. ¿Qué contenidos le damos a eso? Es lo que habría que ir discutiendo, pero también no creo que hay un vacío, insisto. O sea, ahí hay que reconciliarse con la tradición de la izquierda revolucionaria y asumir, cosa compleja también, pero a mí me parece que está ocurriendo. O sea, creo que en las luchas sociales, en los movimientos sociales, en las luchas políticas, esa confluencia empieza a darse, aunque sea como yuxtaposición todavía, quizá no de una manera resuelta, pero es eso, esa vieja tradición juntada a la nueva tradición, ¿no? Algo así como la vieja izquierda y la nueva izquierda en una renovación para retomar la idea del socialismo. Entonces, pero ese es un horizonte así como muy general. Yo creo, y siempre he pensado esto, que es una idea que tiene Daniel Ben Said, otro fascinante marxista francés, que él siempre dice, lo mejor que tuvo la tradición del siglo XX de la izquierda revolucionaria fue su capacidad estratégica, lo que significa asentar los pies en la tierra. O sea, una izquierda que no está construyendo castillos en el aire, sino que está disputando la política real. Ninguno de los procesos revolucionarios del siglo XX había sido pensable si a los líderes, los movimientos, la gente que peleó, que entregó su vida, inclusive se habría quedado pensando con una lógica de manual súper esquemática, no, es que esto no entra, es que esto no va, es que esto no calza en el esquema que yo tengo. Eso no había ocurrido. O sea, la tradición latinoamericana es riquísima en ese sentido. Empezando desde Mariátegui, me parece que también Jorge Luis habló de esto. Pero claro, esta idea sobre la que habría que volver, ¿no? Mucho. Creo que hay alguna gente que lo está haciendo y me parece que vale mucho la pena. Mariátegui, un visionario enorme, o sea, que muy tempranamente logró entender que para pensar, y a eso es a lo que me refiero con imaginación política y creatividad política. Mariátegui hizo la pregunta, bueno, o sea, asumimos el socialismo, inclusive el marxismo como herramienta teórica y práctica de acción revolucionaria, pero ¿qué significa eso en la realidad del mundo andino? O sea, ¿dónde están las claves aquí para pensar? Están en el mundo indio. Y es de ahí de donde nos alimentamos. Y entonces Mariátegui pensó en un socialismo andino, en este ejercicio de singularización, como le llamaba otro marxista brillante, el José Arico, ¿no? Que veía en Mariátegui al más importante marxista latinoamericano por este ejercicio de singularización nacional, le decía él, ¿no? Traducir el marxismo a las condiciones concretas. Entonces, eso me parece que sigue siendo una clave muy interesante de cualquier interpretación de lo que se puede hacer. Pero claro, insisto, es un horizonte en el que, llevado a la realidad concreta, todavía no es más que un bosquejo muy básico de lo que se puede ir pensando. En la realidad concreta, este es un tiempo de resistencia, más que de construcción, ojo. Yo creo que los gobiernos progresistas, por ejemplo, fueron una especie de coto al avance del neoliberalismo, pero nada más que eso. Y por eso yo siempre he dicho, los gobiernos progresistas eran un punto de partida para pensar en esta otra cosa. Uh-huh. Oye, tampoco me estoy inventando nada. García Linera siempre lo ha planteado así. Hay por ahí quienes le dicen ahora acá que es el ideólogo del capitalismo andino.
Ujú. Porque alguna vez dijo, a ver, no estamos en condiciones de ir a esa sociedad, tenemos que ir avanzando en acumular fuerzas y ahora vamos a hacerlo tratando de contener el capitalismo salvaje neoliberal y desarrollando un capitalismo de acumulación interna y todo lo demás. Claro, pero en ciertas lecturas interesadas es el ideólogo del capitalismo andino, o Atilio Borón le dicen que es un socialdemócrata, ¿no? Claro, yo digo, obviamente cuando estás en ese nivel de debate es complicado, porque ahí volvemos sobre las verdades absolutas, volvemos sobre nosotros tenemos la verdad revolucionaria, etcétera, pero entonces ya no logras convencer a más que un grupito más o menos cercano de amigos. Y la disputa política es otra. Y entonces ahí es donde está una discusión que debería además darse en las izquierdas con mayor profundidad y con mayor riqueza. Entonces, creo que ahí las tareas son ir avanzando en esa construcción, pero me parece que el punto básico en este momento es poder resistir la normativa. Y entonces en el 2021 se juega la posibilidad de o continúa esto, o podemos ponerle un freno que no es definitivo, que no es la gran transformación civilizatoria del capitalismo, ni la gran comuna hippie universal, o sea, no, nada de eso. Es aguantar un poco la arremetida, que además la hemos vivido muy claramente. Entonces, en 2021 se juega eso, un modelo que es este mismo, el modelo de la dictadura del capital, el modelo neoliberal, y la posibilidad de empezar a buscar salidas. Y ahí es donde, en eso sí yo puedo decir que soy un marxista dogmático, en la idea de que, porque a mí me parece que una de las grandes ideas de Marx, una cosa que creo que ya es un fundamento básico de todo el marxismo contemporáneo, la clave está en entender que las realidades no son estáticas, que las realidades son cambiantes, y que lo que en un lenguaje bastante convencional, porque además como estamos muy dados a los esquematismos en estas interpretaciones, un poco retóricas, un poco demagógicas, en un lenguaje convencional el reformismo era conservador antes, pero frente a la arremetida de la dictadura del capital resulta que el reformismo no es conservador, que el reformismo abre el camino hacia unas posibilidades revolucionarias y socialistas más radicales. O sea, mientras buena parte de los movimientos sociales en la región, en el Ecuador también, habían asumido el discurso liberal cool, porque además es súper cool, ¿no? De las ONGs, los derechos humanos, los proyectos, el ambiente, no sé qué. O sea, a ver, lo que quiero decir lo voy a expresar mejor de esta manera, porque yo he oído mucho en esa izquierda que se da de muy verdadera, ¿no? Esa izquierda de la floresta. He oído mucho aquello de, es que el correísmo nos robó el discurso. Y siempre me pregunto, ¿les robó el discurso? O sea, ¿cuándo tuvieron ese discurso? O sea, y esto, por ejemplo, ahí es donde yo veo que no puedes igualar al reformismo anterior, ni siquiera al del peronismo, al de Lázaro Cárdenas con el reformismo actual. No los puedes igualar, más allá de que podríamos coincidir en que son reformismos. Eso, en un esquema clásico, así es. Pero no los puedes igualar porque quienes traen de vuelta la lucha de clases, la idea de socialismo, la idea de la redistribución, la idea del enfrentamiento capital-trabajo, el enfrentamiento al imperialismo, aunque sea solo retórico, pero quienes traen de vuelta son estos procesos. Las otras izquierdas, que se las dan de puras y verdaderas, habían abandonado esas luchas, habían abandonado ese discurso, lo dejaron votando. No es que les robaron, se les cayó porque estaban medio les pesaba mucho esa mochila. Porque además con el estigma que era, porque vos pues eres muy chiquito, no tienes idea, el estigma que era en los 90 decirse marxista, decirse, hablar de capitalismo, hablar de lucha, hablar de clases sociales, ni siquiera de lucha, hablar de clases sociales, en el ámbito académico y en el ámbito político, hasta ahora hay quienes repiten eso, ¿no? Estos discursos atrasados que ya fueron superados por la historia, que ya están en el basurero de la historia. Entonces, eso para buena parte de los movimientos sociales, eso se volvió una mochila muy pesada y la dejaron votando en medio camino. Y asumieron otros discursos. Yo no recuerdo, desde ese lado, movimiento indígena incluido, yo no recuerdo que hayan hablado de socialismo, lucha de clases,
Y lo puedo entender, porque no era un momento. Si querías tomar presencia pública y salías con un discurso como ese, te tachaban de comunista trasnochado y ya, tu movimiento no iba. Yo lo puedo entender. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con que entonces ahora construyamos una mentira de que ese fue siempre nuestro discurso y de que vino el correísmo y nos lo arrebató. Eso es enteramente falso. O sea, vino el correísmo como vino el chavismo, como vinieron, digo, no es una cosa solo el correísmo se montó en la oleada latinoamericana, pero sobre todo en los que eran vistos, yo me acuerdo un tiempo la derecha hablaba de una izquierda carnívora y una izquierda herbívora, en los inicios de estos procesos, ¿no? Y los carnívoros, que es el correísmo más salvaje, el progresismo más salvaje, eran Venezuela, Ecuador y Bolivia, y los herbívoros eran Uruguay, Argentina, Brasil. Y claro, en esa izquierda carnívora, como decía la derecha, es ahí donde empezaron a aparecer esto. No tanto en Brasil, Argentina, digamos, porque además ahí era otro momento, era otra. Pero es acá donde empieza a aparecer de nuevo la idea de hablemos de socialismo. Que después se haya diluido, yo creo que en el caso ecuatoriano eso pasó, como que se fue quedando de lado, que después hayan aparecido otras cosas, pero en la disputa política eso quedó marcado. Por eso hasta ahora discutimos de eso. Por eso hasta ahora los fascistas lo que dicen, ahí sin importar, que además es chistoso, sin importar quién. O sea, los ecologistas del movimiento indígena, las feministas, los correístas, todos. Socialistas trasnochados, estalinistas, que nos van a quitar la vaquita, que nos van a incautar el carro, que nos van a poner venezolanos en la casa, qué sé yo, mil cosas. Todos a lo MacArthur estigmatizados bajo el mismo paraguas. Pero ese enfrentamiento es producto de que estos gobiernos volvieron a poner esos temas clave en la disputa política y en el debate político. Y eso, solo ese hecho ya es un avance. O sea, haber destrabado la hegemonía neoliberal, haber destrabado la idea de que ojo con esto, mira, que la única vía, a pesar de que apostaron a la democracia liberal, lo que han puesto y lo que han destrabado es la idea de que la única vía de la democracia es la democracia liberal. Han abierto otras posibilidades. De hecho, digo, esto nos debería quedarnos todavía más largo, pero solo lo voy a mencionar. De hecho, yo todo el tiempo creo que es necesario para las izquierdas honestas, para las que no están fanatizadas en su odio, que son capaces de irse con la peor derecha por el odio que le tienen al progresismo, en las izquierdas no fanatizadas, con las que se puede tener un debate más serio, es necesario ponerle atención a ese estigma que la derecha construyó sobre estos procesos políticos como autoritarios. Porque me parece que ahí se están jugando muchos elementos de lo que decimos cuando decimos hay que pensar en una democracia que va más allá de la democracia liberal. O sea, en cómo afectar ciertos intereses lo voy a poner de esta manera, o sea, si generas solo políticas redistributivas, que reformistas, que modernizadores del capital, que favorecen a los mismos empresarios de siempre, ya, de acuerdo, no, ni siquiera voy a discutir sobre eso. Pero favorecer eso implica inclusión social de un montón de gente. Implica, por tanto, democratización de la vida social. Inclusive, miren, lo voy a decir hasta en estos términos, porque a mí no deja de molestarme esa expresión. Me dicen, es que no solo impulsaron el consumo. Te digo, ¿por qué me molesta? Porque creo que cuando uno dice eso, está hablando desde su condición de clase. O sea, de pronto, para una familia pobre, el que tenga la posibilidad de consumir un poquito más. Entonces, un poco esta imagen es que no, los pueblos tienen que ser más austeros, casi unos monjes jesuitas que saben cómo administrar las cosas y no van a ser excesivos. Y no, de pronto para una familia que puede comprarse alguna cosa que quería comprarse desde antes, eso es un avance en términos de... Podemos discutir, es que sí, se están metiendo en el capitalismo, pero insisto, no creo que la alternativa socialista sea volvernos monjes ascéticos, jesuitas o monjes tibetanos, y esto de no tengas iPhone, no sé qué, creo que eso no ayuda para ningún debate, es absolutamente ridículo debatir en ese nivel. Entonces me parece que yo no dejo de sentir que a ratos cuando decimos estas cosas, estas percepciones están atravesadas por ciertas condiciones de nuestros privilegios de clase, como clase media, quiero decir, ¿no? Entonces, insisto, creo que ahí la clave está en cómo todo esto va alimentando la posibilidad de ir construyendo un horizonte, pero hacia 2021, vuelvo sobre la idea principal, creo que estamos jugándonos otra vez entre esa posibilidad de que esta arremetida continúe o de poder ponerle ciertos frenos. Pero creo que además van a ser ciertos frenos, sobre todo políticos, porque salir del atolladero económico va a costar mucho.
y no va a ser mágico el que el Ecuador vuelva a tener ciertas condiciones más o menos aceptables de inclusión, de etcétera, etcétera, que es, como digo, ese otro lado de la democracia que no solemos ver, ¿no? O sea, que si no mejoras esas condiciones, esto es algo que suele repetir mucho García Linera también, ¿no? Si no mejoras las condiciones materiales de la gente, es imposible hablar de democracia. Entonces, claro, ¿qué significa eso además? Ponerse autoritario. Porque significa quitar privilegios a los privilegiados de siempre, y que en América Latina eso es mucho decir. O sea, en América Latina es casi revolucionario que logres que las élites paguen impuestos. Así de sencillo. Que logres que no sean los banqueros quienes les llamen al presidente a darle órdenes, como hacen ahora. Eso es un avance enorme. Entonces, digo, creo que hay que morigerar las lecturas que a veces hacemos, muy simplistas, muy simplistas. A mí me suele apenar mucho. Soy honesto, veo, inclusive a nivel de la academia, cómo se hacen unas lecturas tremendamente simplistas de estos fenómenos que al final son complejos y que requieren una reflexión mayor. Pero pensándolo así, y en las condiciones reales, puede haber cosas que no nos gusten, que va. La disputa, que además va a ser la disputa vieja que ya tenemos entre correísmo y anticorreísmo, es la disputa entre la avanzada de las élites y su proyecto de destrucción, de mayor precarización de la vida de las grandes mayorías, incluyendo a los pequeños empresarios, los medianos empresarios, a los que hay que sacarles de la cabeza la idea de que ellos están en el Club La Unión, o sea, o en el Bankers Club de Guayaquil, o sea, no, ya no te van a dejar ni entrar, o sea, no eres parte de la élite. Y las políticas de la élite te quiebran igual que al resto. Entonces, insisto, creo que es eso, que se siga precarizando y destruyendo las condiciones básicas de la vida, que le podamos poner un freno, que nos quedemos medio jodidos también, porque ya eso está así, pero que le podamos poner un freno. Para mí es tan sencillo como eso, y es absolutamente resistencia básica, y que se puede quebrar igual, y que va a requerir de unas capacidades políticas muy distintas a lo que fueron la gestión del correísmo de los 10 años anteriores. Este va a ser un momento que va a requerir otras capacidades políticas, que va a requerir mayor hegemonía en la sociedad, no solo gestión de Estado, y que va a implicar una disputa muy fuerte. O sea, cierro solo con esto. Piensa que en Argentina han intentado, las derechas han empezado a hablar, en Argentina hay un pacto muy sólido, mal que bien, hay un pacto muy sólido en respetar la democracia, por la terrible experiencia de la dictadura militar. Y en este momento, Alberto Fernández tiene 6 meses, 7 meses, 8 meses, no, o sea, no tienen un año en el poder. Y las élites han empezado a hablar de la posibilidad de un golpe de Estado. Algunas muy abiertamente, ¿no? Otras, la mayoría de manera disimulada, velada, pero sobre todo intentando aprovechar la última sublevación policial que hubo en Argentina, empezaron a echar un poco el rumor de la posibilidad de un golpe de Estado. En Argentina, donde el macrismo no terminó tomándose el poder de forma tan salvaje como acá, porque digamos, mal que bien, la institucionalidad estatal argentina es un poco más sólida. Acá dejan un campo minado. Un campo minado, han infiltrado todo, o sea, uno lo puede sentir, y no vamos a entrar en detalles porque es ropa tendida, pero uno lo siente hasta en las universidades, siente cómo están, el entramado de esta lógica de poder ha permeado todo. Entonces, eso requiere una política distinta, porque además es un poder sólido, no es el viejo poder descoyuntado, fragmentado, que era poner orden en el Estado y lo sacabas. Ahora es bastante más difícil. Entonces, eso va a requerir una enorme capacidad política para acumular fuerza, sobre todo acumular fuerza para sostener el proceso político que se pueda tener después, el que segura, o sea, el que, digamos, aspirando en el conflicto real, es que, porque además esto se va a resolver entre la alianza Lazo Creo y el binomio Arauz-Rabascal. Entonces, esperemos que si llega el binomio del llamado progresismo, se pueda sostener el proceso, porque eso va a requerir mucho trabajo político y de muchas dimensiones para poder sostenerlo. Entonces, es un escenario sumamente complejo, pero creo que eso es lo que se juega. Bueno, un montón de cosas más, pero digo, esto es como lo central a mi modo de ver. Querido David, ha sido un diálogo muy profundo, que es lo que buscamos aquí en Mauricia Política. Ha sido un diálogo muy necesario también debido a lo que está ocurriendo en el país. Es necesario pensar, reflexionar, y tú creo que has puesto puntos fundamentales para entender lo que está ocurriendo y también para avisorar eh,
posibles metas a mediano y largo plazo. Queremos agradecerte muchísimo, David, de mi parte, del magnífico equipo de producción que tengo detrás mío, y por haber aceptado este diálogo. Espero que no sea la última vez, y si va bajando el tema de la pandemia, a ver si nos tomamos una guayusa presencialmente, sería muy chévere. Así que, David, querido, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, un enorme gusto. Ha sido un gran placer poder haber dialogado y tomarnos esta bolsa virtual. Gracias por haberme invitado y encantado de la vida volver a estar en el espacio. Chévere, guayuseros y guayuseras, el próximo miércoles seguimos con más reflexiones en Guayusa Política. Muchas gracias por habernos sintonizado. A toda la gente que escribió, ha sido tan rico el diálogo que me daba pena interrumpir a David. A toda la gente que escribió, muchos saludos. Y bueno, nos estaremos viendo y escuchando el próximo miércoles. Muchas gracias.